Nos plantean en este ejercicio que se tienen estos dos pesos, 75 newton y 125 newton, conectados por una cuerda flexible y ligera. Esta pasa por una polea sin fricción de 80 newtons, o sea que 80 newtons es el peso de la polea y el radio es 0.3 metros. Voy a señalar entonces esos dos datos que son importantes. El peso de la polea es 80 newtons, el radio de la polea es 0.3 metros, o sea 30 centímetros. La polea es un disco sólido uniforme apoyada en un gancho. Aquí está el gancho que está unido a este techo de acá. ¿Qué fuerza ejerce el techo sobre el gancho? ¿Qué fuerza hay en este punto? Correcto, porque el gancho pues evidentemente estará con su fuerza hacia abajo. Por supuesto el techo hará una fuerza de reacción hacia arriba, y esta fuerza es la que yo quiero encontrar. El valor de esta fuerza que está dirigida hacia arriba, que soporta a este gancho, es el que yo quiero encontrar. Lo primero que voy a hacer es, voy a traerme un dibujito para que ustedes miren cómo sería el diagrama de fuerzas que tengo planteado. El diagrama de fuerzas sería así. Estamos asumiendo que sobre esta, si lo observan bien, este es vamos a llamar este el peso 1, entonces sobre él está el peso y la tensión de esta cuerda, tensión 1. Esa misma tensión está aquí sobre la polea, pero mirada hacia abajo, entonces aquí la voy a colocar. Esta será nuestra tensión 1, acá, tensión 1, que es esta misma, pero esta, cuando ya miro actuando sobre el bloque, esta es hacia arriba. Correcto, miren acá, actuando sobre el bloque, está jalando el bloque. La tensión 1 está jalando el bloque. Perfecto. Pero si lo miro sobre la polea, entonces la tensión 1 está hacia abajo. Lo mismo va a pasar en el bloque 2. En el bloque 2 tengo un peso 2, acá el peso 2, y la tensión 2, que era hacia arriba. Esta será la tensión 2, tensión 2. Voy a poner un color un poco más visible, aquí está rojo. Y esta misma tensión 2 es esta misma tensión que hay acá. Entonces, si la quiero ver así, es esta misma tensión 2, pero mirada hacia abajo. Entonces la tensión 2 la estoy mirando hacia abajo, que es exactamente lo que está pasando acá. Evidentemente esta polea está girando en este sentido, en el sentido horario, correcto, está girando en sentido del reloj. ¿Por qué? Pues porque este peso de 125 newton es mayor que este de 75 newton. Entonces voy a asumir que esta polea está girando en este sentido. Perfecto. Si lo miro acá, está girando en este sentido, que es el sentido del reloj. Muy bien, entonces en este diagramito usted puede ver, bueno, aquí debo poner el peso de la polea también, que va hacia abajo, ¿cierto? También yo lo coloco acá, como en una línea, el peso de la polea. Entonces el peso de la polea estaría hacia abajo, ¿verdad? Acá estaría el peso de la polea dirigido hacia abajo, ahí está. Ese es el peso de la polea, y ahí estarían las fuerzas que actúan sobre la polea. Bueno, también está la fuerza, esta fuerza de acá, que si ustedes observan bien, entonces esta fuerza lo que va a hacer, esta fuerza que estoy marcando acá, es la fuerza que ejerce este gancho de acá, que se va a hacer este mismo valor de la F. O sea que en realidad yo lo que necesito calcular es este valor de la fuerza, de esta fuerza F. Vamos a analizar un poquito las fuerzas sobre cada bloque, teniendo unos datos pues que son bien interesantes. Primero el peso de la polea y el radio de la polea, lo voy a escribir por acá. El peso de la polea es 80 newton, el radio de la polea es 0.3 metros. Quiere decir que puedo encontrar la masa de la polea, ¿cierto? Porque si me dan el peso de la polea, yo divido ese peso de 80 newton sobre la gravedad, que es 9.8, y obtengo 8.16 kilogramos. Esta va a ser la masa de esta polea, que después evidentemente me va a servir para sacar el momento de inercia de la misma. Analicemos sobre el bloque 1. Vamos a hablar de las fuerzas que actúan sobre el bloque 1. Entonces voy a
a colocar acá, B1, ¿cierto? Y me voy a traer el diagrama o la ecuación de movimiento que actúa sobre el bloque 1. Permítame, yo me lo pongo acá, sobre el bloque número 1. Acá está, ¿cierto? Entonces estoy diciendo que el bloque 1 sube, o sea que esta va a marcar el sentido positivo, T1 es positivo, W1 es negativo, entonces por eso escribo tensión 1 menos el peso 1, porque él sube, él va en este sentido del movimiento, perfecto. Quiere decir que esta es la que va en sentido del movimiento, esta va contraria al movimiento, y eso me da masa 1 por aceleración. Voy a llamar esta la ecuación número 2. Ahora voy a escribir la ecuación para el bloque número 2. Entonces para el bloque número 2, que es este de acá, de lo que tengo es esto. Quien se mueve en sentido del movimiento es el peso 2, ¿cierto? El peso 2 va en sentido del movimiento. Entonces yo digo, como el peso 2 está en sentido del movimiento, este peso 2 lo tomo positivo y la tensión 2 la tomo negativo, porque va bajando hacia abajo. Entonces por eso digo, peso 2 menos tensión 2 igual a masa 2 por aceleración. Muy bien, y ahora analizo el tema de polea, que es muy importante, y cómo es la ecuación de movimiento de la polea. O sea, esa polea está girando en el sentido del reloj. Entonces sobre ella hay un torque neto, que es debido a estas dos tensiones, ¿correcto? Entonces lo que voy a escribir, eso que acabé de decir ahí, en palabras, es esto. Es que observen que la resta de esta tensión menos esta tensión, T2 menos T1, y entonces aquí vuelvo a marcar, recuerden que esto, yo dije que T1 iba en el sentido, y T1 va en este sentido, así. Entonces aquí tengo T1, aquí tengo T2, pero es mayor T2 que T1. ¿Por qué? Porque la polea está girando en este sentido. Es como la polea está girando en este sentido, esta tensión es mayor que esta tensión. Entonces digo T2 menos T1 por el radio. Aquí lo que estoy haciendo es tensión por radio. Esto es un torque. Esto es un torque. El torque que hace girar esa polea es igual al momento de inercia de la polea por la aceleración angular de la polea. De ahí lo que viene es un poquito de álgebra sobre esta ecuación. Voy a explicar qué álgebra voy a desarrollar. Es una álgebra que siempre se desarrolla y observen que el paréntesis lo dejo igual, pero el R, este radio lo paso a dividir, el radio de la polea lo paso a dividir. El momento de inercia de una polea es un valor pues estándar, esto que yo tengo acá, entre paréntesis es la I, el momento de inercia pero para una polea que gira sobre este eje, tengan eso muy en cuenta. Y la aceleración angular la cambio como A sobre R. Hay una ecuación bien importante y es que la aceleración lineal de un sistema, o sea la aceleración con la que se mueven los bloques, es igual a la aceleración angular por el radio de giro. Observa que yo de aquí puedo despejar la aceleración angular y me queda A, aceleración lineal sobre el radio. Si usted observa bien, este radio con este R forma R2 y con este R2 cancela, entonces va a quedar un medio de la masa de la polea por la aceleración. Aquí me va a quedar algo como este, que yo voy a llamar la ecuación número 3. Aquí ya me quedó la ecuación número 3. Si usted observa bien y suma la ecuación número 1 más la número 2 más la número 3, usted suma estas dos ecuaciones, voy a hacerlas por acá. Si usted suma el lado izquierdo con el lado izquierdo con el lado izquierdo de las tres ecuaciones, observe que todas las tensiones se van a cancelar y le va a quedar solo los pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tú sumas esta tensión T1 con esta tensión T1 negativa, se cancela, esta tensión T2, lo tienes acá, esta tensión T2 con esa tensión T2 se va a cancelar. Recuerda que lo que estamos haciendo es tomar esta ecuación de acá con esta ecuación de acá y con esta ecuación de acá, para que les quede fácil entender, y estoy sumando estos términos del lado izquierdo.
sobre una ecuación. Entonces miren que este T1 cancela con este T1, este T2 cancela con este T2 y me va a quedar W2 menos W1. ¿Ven acá? Y aquí me va a quedar un factor común, la aceleración y el corchete, que sería M1 más M2 más masa de la polea sobre 2. Entonces aquí ya llegué. Y eso me va a poder permitir hallar la aceleración. Entonces lo que voy a hacer es despejo la aceleración. Ahí voy a despejar la aceleración de acá. Entonces paso a dividir este corchete. Coloco los valores de las masas. Bueno, esas masas se pueden calcular porque no me vaya a confundir, por favor, estos pesos con masas, que es uno de los problemas de muchos alumnos. No, estos son los pesos. Para hallar las masas se divide por la gravedad. Entonces, por ejemplo, la masa 1 es 7.65 y la masa 2 es 12.75. Simplemente lo que hice fue dividir por G, por la gravedad. Al dividir, entonces reemplazo los valores y obtengo una aceleración, la aceleración del sistema es de 2.04. Este valor va a ser muy importante, va a ser supremamente importante, porque este valor me va a poder permitir hallar las tensiones. Entonces, esas tensiones las voy a encontrar simplemente reemplazando el valor de la aceleración aquí. Puedo hallar la tensión 1 y reemplazando el valor de la aceleración acá, puedo hallar el valor de la tensión 2. Entonces permítame, hago esa álgebra. Si hago para T2, obtengo este valor. Si hago para T1, tengo este valor. Entonces ahí tengo las dos tensiones. Ahora fíjese muy bien, esta fuerza F en el eje Y, ¿qué fuerzas está soportando? Negativas. Ella está, si miro bien y hago un diagrama, o pienso en un diagrama de fuerza sobre la polea, ¿cierto? Miren que esta fuerza del gancho, la fuerza del gancho que va hacia arriba, ¿qué fuerzas hacia abajo soporta? Soporta T1, T2 y el peso de la polea. Aquí va a tener el peso de la polea, ¿cierto? Quiere decir, lo que pasa es que tendría que hacerlo por acá, vamos a dibujar por acá. El gancho, vamos a ponerlo por acá, para que usted lo entienda mejor. Ahí está. Entonces, el gancho soporta, aquí está la fuerza del gancho que está hacia arriba, ¿cierto? Y está soportando tres fuerzas, que es el peso de la polea, el valor de la tensión 1 y el valor de la tensión 2, porque esta, y la voy a dibujar acá, este es el peso de la polea, ahí está, y este es T2, soporta T1, peso de la polea y T2, aquí están. Entonces si yo hago la suma, obtengo esta, ¿cierto? F es la suma de esas tres fuerzas y me da una respuesta de que la fuerza es 269.6 newton. Esa es la fuerza que ejerce el techo, a su vez, ¿cierto? Sobre el gancho, que es la fuerza que el gancho está soportando. Con eso hemos terminado este ejercicio.